Hola a todos, mi nombre es Mario Rodríguez y en este video les explicaré el desarrollo de los ejercicios propuestos para el tema conversores analógico-digital y digital-analógico del área electrónica digital 2. Para el primer ejercicio nos piden que se disponen de dos sensores de temperatura LM35, los cuales están dispuestos en dos entornos diferentes. En el primer entorno la temperatura cambia en un rango de 20 a 80 grados Celsius y en el segundo entorno la temperatura cambia de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. Entonces nos piden primero que realicemos la adecuación de señal para cada uno de los sensores de temperatura y el rango de voltaje de salida para cada etapa de adecuación debe ser entre 0 y 5 voltios. Luego, este valor de 0 y 5 voltios lo debemos introducir a un conversor ADC, el cual nos permitirá visualizar el resultado de la conversión en una barra de LEDs. Además, el selector del canal es usado por el usuario para seleccionar el resultado del interés. Debido a cómo se están manipulando dos sensores, entonces es necesario colocar un interruptor para observar cuál de los sensores queremos leer. Bien, entonces para el sensor 1 lo que nosotros hicimos fue primero hacer la lectura de cada una de las temperaturas, los cuales se hizo mediante la simulación. Luego, teniendo en cuenta que los parámetros indicados nos pedían que a la salida de los amplificadores debíamos asegurar 0 voltios para 20 grados Celsius y 5 voltios para 80 grados Celsius. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue un ajuste de la ganancia. Entonces, al realizar esto, obtuvimos que la ganancia es de 8.33. Teníamos que observar que el voltaje de salida del amplificador no fuera mayor al voltaje con el que se estaba polarizando el amplificador, los cuales el voltaje es de 1.66 voltios para 0.2 voltios de entrada y 6.66 voltios para 0.8 voltios de entrada. Por lo tanto, lo único que nos hacía falta era asegurar los 0 y los 5 voltios. Esto lo hicimos usando un amplificador operacional en una configuración de comparador o restador, en el cual a una de sus entradas, a la entrada no inversora, colocamos un voltaje o aseguramos un voltaje de 1.66 voltios con el fin de obtener los valores indicados. Por último, había que asegurar el valor de las resistencias del amplificador. Entonces lo que hicimos fue dar un valor fijo para la resistencia de retroalimentación y así hallamos la resistencia que va conectada a tierra. Bien, y para el sensor 2 se realizaron los mismos pasos, la misma lectura del voltaje de acuerdo a las temperaturas y aseguramos el voltaje de salida realizando un ajuste de ganancia. Entonces en la ganancia nos da que era 5 y al ver los voltajes que teníamos de entrada nos daban los valores indicados para el acondicionamiento de la señal. Ahora veremos la simulación. Acá estamos en el software Proteus y acá observamos el que estoy señalando es el primer sensor, el sensor que opera entre 20 y 80 grados Celsius y este es el que opera entre 0 y 100 grados Celsius. Acá tenemos nuestro switch que está configurado posee una configuración de pull down y vamos a observar el funcionamiento. Entonces en este momento la lectura que se puede ver en la barra de LEDs es para el segundo sensor. Recordemos que para 100 grados Celsius nos debía indicar 5 voltios, lo cual nos está mostrando en la barra de LEDs. Si nosotros variamos este a 0 grados Celsius, deberíamos ver que los LEDs estén apagados. Bien, acá todos los LEDs están apagados. Ahora lo que haremos para el primer sensor es aumentarlo a 80 grados Celsius, de acuerdo a que acá nos está dando la salida 0 voltios. Y si lo aumentamos a 80 grados Celsius, acá la barra de LEDs debería alumbrar toda cuando usemos el interruptor. Ahora, si nosotros cambiamos de posición del interruptor, deberíamos observar que todos los LEDs se encienden, indicando que a la salida de nuestro acondicionamiento tenemos 5 voltios. Bien, esto sería todo por el diseño del ejercicio 1. Ahora veremos el ejercicio 2. Para el ejercicio 2 nos piden que realicemos las conexiones entre un conversor AC y un conversor DAC con el fin de observar qué sucede en cada uno de los pasos. Esto lo haremos mediante la herramienta del osciloscopio,
en el cual vamos a ver primero la entrada analógica, la entrada de la señal analógica y la salida de la analógica del conversor de AC. Vamos a mirar el montaje. Bien, este es el montaje que realizamos para el ejercicio 2. Entonces acá tenemos el conversor AC, el conversor de AC. Acá tenemos la serie de conexiones y voltajes de referencia, señales de reloj para que opere nuestro conversor. Ahora lo que veremos será la señal de entrada y la señal de salida del conversor digital a analógico. Bien, acá tenemos con el color amarillo la salida de la señal, la señal análoga de entrada al conversor ADC y con color rosado la salida de la señal del conversor digital a analógico. Entonces, ¿qué diferencias podemos observar? Debido a que nuestro rango de medida está dado por el voltaje de referencia del conversor ADC, en el cual, según los parámetros que indica la hoja de especificación, es de 0 a 5 voltios. Por lo tanto, como podemos observar, valores inferiores a los 0 voltios se pierden, o sea, se pierden en la conversión y esta información es nula. Por lo tanto, vemos este recorte de la señal rosada para las componentes negativas de la señal análoga. Pero, ¿qué sucede si nosotros, en vez de colocar el voltaje de referencia a tierra, lo colocamos a menos 5 voltios? Se esperaría que la señal se pueda visualizar correctamente y que la forma en la que la señal digital que está proporcionando sea muy parecida a la señal análoga que se está introduciendo. Acá vemos que se cumple este criterio, el criterio mencionado, que el rango de medición ajusta los valores de la señal análoga en la conversión. Entonces nosotros, si dejábamos los parámetros que teníamos anteriormente, muchas de las componentes negativas de la señal análoga que estamos introduciendo se perdían y por lo tanto no íbamos a encontrar gran similitud en la señal que estábamos observando del conversor digital a analógico. Ahora nos dicen que variemos la frecuencia de muestreo dejando la frecuencia de conversión estable. Entonces, si nosotros aumentamos esta frecuencia de muestreo, entonces si nosotros aumentamos el doble de la que teníamos, 2K, 2 kHz, podríamos esperar que la señal que proporciona el conversor digital a analógico sea muy parecida a la señal análoga. Entonces, efectivamente, de acuerdo a que se están tomando más valores de la señal análoga, se está capturando más datos de esta señal y conforme su amplitud, la señal digital, la señal que proporciona el conversor digital a analógico es muy parecida a la señal análoga original. Ahora, si nosotros disminuimos esta frecuencia, vemos cómo se pierden ciertos valores de la señal análoga, de acuerdo a que la cantidad de muestras por segundo disminuye. No hay una gran similitud en la señal rosada, en la señal del conversor digital a analógico, y no se pueden apreciar bien los valores de la amplitud de la señal análoga. Ahora nos indican que debemos hacer una variación de la frecuencia de conversión y dejar estable la frecuencia de muestreo. Entonces, nosotros tenemos una frecuencia de conversión de 500 kHz. Si la aumentamos
o 800 o 900 kHz. Vemos que es una frecuencia de conversión estable de acuerdo a la frecuencia de la señal de reloj. Entonces no supera el límite de la frecuencia máxima de conversión. Ahora, ¿qué sucede si nosotros la llevamos a valores inferiores a 500 kHz? Si nosotros aseguramos acá un valor de 250 kHz, esperaríamos que el proceso de conversión se realice. Debido a que no supera el valor mínimo de acuerdo a la hoja de especificaciones del conversor ADC. Pero este valor de frecuencia de conversión está dado por la frecuencia de la señal de reloj dividido en el número de bits. Si nosotros realizamos esta operación, nos indica que la frecuencia de conversión mínima para una frecuencia de reloj de 10 kHz sería 125 kHz. Entonces, si nosotros anotamos 125 kHz a la frecuencia de conversión, mm, el proceso se debe realizar, se debe estar viendo la señal. Y si nosotros disminuimos, aunque sea en 1, esta frecuencia, o sea, 124 kHz, ya esta señal, este tiempo de conversión no es adecuado para este conversor. Como era de esperarse, la frecuencia de conversión mínima no permite o no opera a valores inferiores de 125 kHz para este conversor. Ahora nos dicen que variemos los valores de amplitud y de frecuencia de la señal análoga. Entonces, recordemos que anteriormente nosotros habíamos puesto acá el voltaje de referencia 5 voltios y menos 5 voltios. Esto con el fin de que la señal de que nos proporciona el conversor digital analógico se pueda apreciar de forma correcta. Bien, entonces acá asignaremos un valor de amplitud por encima de los límites que serían 5 y menos 5 voltios, o sea, si asignamos 6 voltios y dejamos esa frecuencia, entonces se podría esperar que suceda lo mismo cuando hayamos puesto acá en los voltajes de referencia 5 y 0 voltios, que valores inferiores a los 0 voltios no los iba a tomar, los iba a perder esa información. Y como era de esperarse, estos valores por encima de los 5 voltios y inferiores a los menos 5 voltios se pierden. O sea, vemos como acá la señal cae, al igual que esta, pierde toda esta información. Y esto está dado de acuerdo a los voltajes de referencia o el rango dinámico del conversor. Ahora, si nosotros, pero recordemos que pues esto es solamente para la práctica. Para la práctica, solamente por el tema de la visualización de la señal, nos he asegurado el voltaje de referencia a 5 y menos 5 voltios, porque de acuerdo a la hoja de especificaciones indican que este voltaje de referencia negativo debe estar siempre conectado a tierra, o lo que es 0 voltios. Ahora, si nosotros aumentamos esta frecuencia de la señal análoga, vemos que sucedía lo mismo cuando variamos la frecuencia de muestreo. Entonces, al aumentar la frecuencia de la señal, nosotros deberíamos aumentar a la vez la frecuencia de muestreo. Y
se alcanza a perder cierta información. O sea, estamos viendo lo mismo que sucedió con la frecuencia de muestreo cuando la disminuíamos. Entonces, si nosotros aumentamos al doble, digamos, lo que hicimos con la señal análoga fue que la aumentamos de 60 a 120 Hz. Si nosotros hacemos lo mismo con la frecuencia de muestreo, la señal se debe poder visualizar mejor o debe tener mayor similitud. Y efectivamente, la señal, la cantidad de muestras por segundo se asemeja o es estable para este tipo de frecuencia de la señal análoga introducida. Con esto finalizamos el desarrollo del taller para el tema conversores analógico digital y digital analógico. Espero haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima. That's all, folks.